Hola, soy Tuti Tutorial y en este vídeo te voy a dar 100 consejos de Project Zomboid. Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y si te gusta Twitch tampoco olvides seguirme en mi canal. Si este juego te tiene tan viciado como a mí, ya conocerás muchos consejos, así que quédate en el vídeo para descubrir cuánto sabes de Project Zomboid. ¡Comenzamos! Si estás en un bosque o quieres atravesar uno, dale a ir a y el personaje calculará el pathfinding para pasar entre los árboles sin riesgo de caídas, lesiones o rasguños. Y hablando de lesiones, si te dañas los pies o las piernas, correrás menos. Ten esto en cuenta a la hora de saltar vallas o correr dentro de bosques. Normalmente para correr usas Shift, ¿verdad? Pero ¿sabías que pulsando Alt sprintarás para poder correr incluso más rápido? Eso sí, ten cuidado al usar Alt, que las prisas no son buenas. Si estás huyendo de una horda de Feds, siempre puedes intentar perderlos entre los árboles, pero ten en cuenta los consejos anteriores y cuídate de que no te asalte ninguno en el camino. Y esto sí que es un pro tip que casi nadie conoce. Para despistar de verdad a los Feds, detente detrás en una esquina donde no te vean. Cuenta 3 segundos con calma y sigue huyendo sin que te vean. Cuando los zombies lleguen al último punto donde te paraste, si no vuelven a verte, no te seguirán. Esto ocurre por cómo está programado el pathfinding de los zombies. Y no voy a explicar cómo funciona, pero funciona. Ten cuidado con la durabilidad de las armas, podrías quedarte sin ellas justo en el peor momento. Yendo por el mapa podrás encontrarte con zombies con armas clavadas en su cuerpo, algún tipo de mochila o hasta armas de fuego. Fíjate bien en ellos para no perderte la oportunidad, sobre todo en el early game. Si no encuentras mochila y estás sobrecargado, siempre podrás coger una bolsa de basura equipándola en el slot secundario para usarla como contenedor temporal. Cuando rompas una ventana para pasar a través de ella, quita primero los cristales para no cortarte. Si tienes equipado guantes, no te cortarás al recoger cristales. Si estás en sigilo pulsando la C y presionas Q, tu personaje llamará la atención en voz baja en vez de gritar si no estuviese en sigilo. Esto es útil para atraer Zeds y separarlos de una horda que quieras eliminar. Vigila tu espalda. Muchas veces cuando estés peleando, el ruido y el movimiento atraerá a otros zombies. Para que no te hagan un chupetón, asegúrate de mirar hacia atrás y a los lados de vez en cuando mientras combates. Pisa los Zeds. Cuando estés combatiendo y te veas superado en número, si consigues tirar al suelo a un zombie, ponte encima suya mientras combates con el otro. De esta forma no se levantará. Para levear sigilo, una forma efectiva de hacerlo es pasar por detrás de ellos sin que te detecten, ni muy cerca ni muy lejos. Y hablando de sigilo, en este juego puedes hacer backstabs siempre y cuando estés en sigilo, y muchas veces serán insta-kill. Un truco para saber si un coche tiene combustible sin tener que abrir el capó es haciendo clic derecho sobre él, llevando en el slot secundario un bidón de gasolina y ver si aparece esta opción. Y si ya has conseguido el coche que vas a usar, pero quieres seguir looteando la zona, una buena idea es descargar en el maletero lo que lleves encima. Y no olvides los asientos y la guantera. Siempre que lootees un coche, mira la guantera. Muchas veces encontrarás en ella objetos útiles o hasta las llaves del coche. Usa la televisión. Sintoniza el iFan Living a las 6 de la mañana, 12 del mediodía o 6 de la tarde y mira el programa. Subirás cada vez una skill aleatoria, lo que te ahorrará tiempo de grindeo. No te los pierdas, ya que estos programas se emiten solo los 8 primeros días. Usa la radio. Sintoniza Automated Emergency Broadcast System para estar pendiente sobre cuándo pasará el helicóptero que te perseguirá a la vez que atrae a los Feds si no te escondes de él. En esta emisora también te darán reportes del tiempo. ¿Te he dicho que hay un evento donde un helicóptero te perseguirá atrayendo a todo el barrio hacia ti si no te escondes? Entre los días del 6 al 9 del juego, el helicóptero podrá aparecer para hacerte la vida imposible. Para evitarlo o perderlo de vista, quédate encerrado durante todo el día en algún recinto o escóndete dentro de un bosque profundo. Y hablando de radios, ¿sabías que puedes ponerte auriculares para escuchar la radio mientras vas por la calle sin que atraigas a los zombies por el volumen alto de la misma? Pues puedes hacerlo. Puedes cerrar las cortinas de una ventana para que no te vean los zombies desde afuera. Y si una ventana no tiene cortinas, puedes poner una sábana.
No comas comida podrida, ya que nunca sabrás cuándo te podrá enfermar hasta la muerte. Si te equipas en el slot primario un trapo o toalla y en el secundario lejía, podrás limpiar las manchas de suciedad y sangre de tu base. Puedes poner hasta 4 tablones en cada ventana o puerta como barricada de madera. También puedes poner placas o barras de metal para construir barricadas más seguras. No infranqueables, pero sí más seguras. En situaciones límite, el fuego es tu amigo. Si te ves acorralado por una horda, siempre podrás encender una hoguera y marcarte una noche de San Juan, pero ten cuidado de no quemarte. Cuando configures una partida nueva, puedes marcar esta casilla para que algunas armas cuerpo a cuerpo golpeen a 2 enemigos a la vez. No lootes todo lo que ves, sobre todo las latas de conservas, están por todos lados, e ir sobrecargado puede suponer una muerte rápida. Antes de dormir o de entrar en un lugar, limpia antes la zona. Nunca sabes cuándo te podrán acorralar dentro de un recinto. Parecerá una tontería, pero para cocinar vas a necesitar una sartén, una olla, una cacerola o un bol. Consigue uno de cada para poder cocinar distintos tipos de comida. Objetos comunes como un rodillo de amasar o una sartén podrás utilizarlos como armas cuerpo a cuerpo, pero ten cuidado porque hacen menos daño que otras armas y se rompen con facilidad. Si dejas presionada la Q, un menú circular aparecerá donde podrás elegir la interacción social que quieras. Ten cuidado al pulsar la tecla, no vayas a llamar a los zombies por error. Divide a los Zeds. Intenta enfrentarte a ellos uno por uno, sobre todo cuando más confiado te sientas. No dejes de moverte cuando estés combatiendo. Mantén siempre una distancia mínima entre los Zeds para evitar que la boca que creías que ibas a esquivar easy acabe dejándote un mordisco infectado. Evita correr o sprintar en la medida de lo posible, ya que gastarás estamina y te cansarás, lo que te impedirá combatir o huir a pleno rendimiento. Cuidado con quedarte mucho tiempo cerca de una acumulación de cadáveres, ya que puedes llegar a enfermar. Puedes quemar cadáveres si no sabes qué hacer con ellos. Hay una skill para cada tipo de arma. Esto significa que no es lo mismo golpear con un arma donde tengas varios puntos de habilidad a pegar con un arma donde no tengas ningún punto. Tenlo en cuenta. Divide y vencerás. Para separar los grupos de Zeds a la hora de combatir, puedes ayudarte de obstáculos como coches o vallas. Muy útil para eliminar una horda poco a poco. Aprende a saber cuándo huir. No siempre podrás enfrentarte a la horda entera tú solo y salir victorioso. De hecho, casi nunca podrás. Es por eso que algo que aprenderás por las buenas o por las malas es a saber cuándo tienes que escapar de un grupo de Zeds. Lleva siempre un abrelatas contigo. Nunca sabes cuándo te hará falta. Lleva siempre al menos una botella de agua contigo. Beber, vas a beber, y rellenarla es fácil aún con el agua cortada. ¿No encuentras herramientas al principio del juego? Busca en los garajes y cobertizos de las casas, suelen aparecer ahí. Si tienes un destornillador, puedes empezar a alleviar electricidad desmontando aparatos pequeños como relojes o radios. Puedes quitar las pilas de algunos aparatos que te encuentres, como radios o linternas, para quedártelas tú y darles mejor uso. Si quieres cosechar semillas de tus cultivos, espera unos días antes de recolectar las plantas hasta que coseches verduras y semillas para replantar. Puedes cultivar en interiores siempre y cuando tengas una casilla con tierra y dispongas de agua. Muy útil para cultivar en invierno. Uno de los mejores y simples consejos que puedo darte y en el que casi nadie cae es este. Este juego no va de matar a todos los zombies, sino de aprender a convivir con ellos. La única herramienta capaz de destruir estructuras es la almadena, así que en cuanto encuentres una, ni te lo pienses. Cógela o márcala en el mapa y ponla a salvo en tu base. Por cierto, no la uses para combatir. Aunque hace mucho daño, te cansarás muy rápido con ella y no puedes usarla si estás agotado. Si un coche está cerrado, una forma de acceder a su interior es rompiendo la ventana. Pero ten cuidado con el ruido y con los cristales, así que mejor usa un arma. Y si lo que está cerrado es el maletero de un coche, siempre puedes montarte en el coche y desbloquear el maletero pulsando este botón. Las casas y algunos coches pueden tener alarma. Si suena alguna, huye rápido de allí, ya que atraerá a todos los Zeds de los alrededores. Mira la carretera cuando conduces. Es muy fácil que tengas un accidente en este juego y mueras por salirte de la carretera o toparte con algo en medio de la misma.
Y hablando de coches, los coches hacen ruido. Dependiendo del motor, unos más y otros menos. Esto podrá ser tu tumba si te acorrala una horda en tu coche o un recurso útil para despejar una zona a la que quieres acceder. Los frigoríficos tienen dos compartimentos, la nevera y el congelador. Tenlo presente a la hora de lootear. Y hablando de frigoríficos, si te haces con uno en tu base, podrás congelar alimentos perecederos para que duren más tiempo. Pero como no tienen mucho espacio, lo mejor es conseguir un congelador industrial en alguna tienda o gasolinera. En este juego puedes emborracharte. Es una tontería que te añade estados negativos, pero es divertido. También puedes resfriarte y en consecuencia estornudar, lo que atraerá a los zombies hacia ti. Puedes frenar el ruido si te equipas un pañuelo en el slot secundario. Lávate a ti mismo y a tu ropa con frecuencia, ya que si te haces alguna herida teniendo sangre de zombie, podrías infectarte la herida. Puedes secarte el agua o el sudor con una toalla, útil si no quieres coger frío y resfriarte. Cuando te hieran o sangres, véndate la herida lo antes posible. No solo evitarás que mueras desangrado, también impedirás que los Zeds te rastreen por el olor de tu sangre. Puedes poner trampas para atrapar animales como conejos o pájaros que te proporcionarán carne. Solo recuerda poner el cebo adecuado, vigilar que los zombies no las rompan y estar alejado un mínimo de 70 casillas de ella para que atrapen algo. ¿Quieres tener suministro infinito de gusanos para tus cebos de pesca y trampas? Pon un gusano en un compostador con alimentos podridos y deja que pase el tiempo. Ya verás cómo se multiplican. Nunca coloques un generador dentro de tu base si no quieres morir por inhalación de gases tóxicos. Nunca dejes que la condición de un generador baje del 50% si no quieres que explote y tú y tu base os veáis envueltos en un incendio. Arréglalo antes. Coloca tu generador en el sitio más céntrico de tu base y en el techo si es posible, para que el radio de acción sonoro atraiga a los menos zombies posibles. Y por cierto, para usar un generador vas a necesitar la revista de cómo usar generadores. ¿Sabes que puedes enganchar un coche a otro y llevarte ambos? Si no has conseguido la almádena y necesitas acceder a sitios como una tienda de armas, siempre puedes intentar hacer una hoguera para incendiar las paredes. Pero cuidado con el loot. Cuidado con las esquinas. Nunca sabes cuándo pueden estar esperándote justo en la esquina. Para evitar esto, inspecciona la zona desde una distancia segura. Cocina los alimentos enlatados siempre que puedas. Es cierto que puedes comerlos directamente de la lata, pero si los calientas antes o los usas como ingredientes, le dará un boost a tu felicidad y diversión. Con esta herramienta de aquí, podrás recoger, manipular y cargar mobiliario de todo tipo para transportarlo y reinstalarlo en tu base. ¿Tienes una ventana rota en tu base y te da TOC? No problem. Puedes desmontar las ventanas y reinstalarlas en una pared con marco para ventanas como si fuese un mueble. ¿Te han matado y te da pereza empezar de cero tu base? No sufras más. En el menú de inicio del juego, accede a la partida donde te hayan matado, créate otro personaje y vuelve a recuperar tu base y tus cosas. Eso sí, las skills tendrás que levearlas de nuevo. Y ahora es el turno de los mods. Si quieres aderezar este increíble juego con mods de la comunidad, solo tienes que ir a la workshop de Steam e instalar todos los mods que quieras. Pero asegúrate de que los mods tienen la misma versión que la del juego. Una vez los tienes, abres el juego y aquí, en mods, los activas de manera global o de manera personalizada cuando crees una nueva partida. Filibusters Rhymes Used Cars, un mod de coches básico que añade funcionalidades y compatibilidades con otros mods de coches. 92 AM General M998, un mod que te dará un vehículo militar muy divertido. How Much Fuel, para comprobar el nivel de gasolina de las gasolineras. Has Been Read, indispensable si quieres realizar un seguimiento de los libros que has leído. Better Look Picking, es un mod que te permitirá aprender a detectar y desactivar alarmas, así como también cambiará la mecánica de forzar cerraduras y puentear coches para hacer la partida más interesante. Brita's Armor Pack, es un pack muy completo de armaduras que se añaden al juego. Y Brita's Weapon Pack es su contraparte, pero con armas y accesorios. Autotizar Trailers añade trailers al juego que podrás enganchar en tu coche. Mods de mapas.
Hay muchos mods que añaden mapas adicionales de ciudades enteras al mapa general. Échales un ojo. Playable Arcade Machines. Como su nombre indica, con este mod podrás usar las recreativas. Además, creo que quitan el aburrimiento. True Actions. ¿Quieres rolear? Pues ahora es más fácil con este mod con el que podrás sentarte y tumbarte de verdad en objetos como sillas, sofás o camas. True Actions Dancing es la otra versión, solo que aquí se añaden bailes para que puedas danzar sobre el cadáver de tus enemigos. Military Ponchos. ¿A quién no le gusta equiparse un poncho militar en un juego posapocalíptico? Pues eso. Y bueno, ya está bien de mods, volvamos a los tips. ¿Sabes que si pones un recolector de agua en una casilla adyacente y encima de un grifo, no solo recogerá agua de lluvia que saldrá por el grifo, sino que también la purificará? Pues ya lo sabes, vital para cuando se corte el agua. Puedes hacer barricadas en puertas y ventanas poniendo muebles como frigoríficos delante de ellas. Estas cocinas de leña te servirán para cocinar y calentarte cuando se corte la luz, ya que utilizan madera como combustible. Puedes utilizar las chimeneas para calentar tu base cuando llegue el invierno. Lo malo es que no pueden desinstalarse y reinstalarse en otro lugar. Puedes hacer ejercicio accediendo a este submenú y eligiendo el tipo de ejercicio y durante cuánto tiempo quieres ejercitarte. Esto te servirá para subir las habilidades de fuerza y fitness. Pero cuidado, porque hacer mucho ejercicio, aparte de cansarte, te dará dolor muscular. ¿Necesitas bombonas de propano para recargar tu soplete? Podrás encontrarlas en las barbacoas de propano, solo tienes que desmontarla y llevártela. Ten siempre un plan de huida en tu base. Lo mejor es atar una soga a una ventana o una valla y derribar la escalera de tu base con una almadena. De este modo ningún zombie podrá saltarte mientras duermes o haces vida en ella. Puedes poner cristales rotos por fuera de tu muralla defensiva o de las paredes. Así escucharás a los zombies que se acerquen y los detectarás antes. En este juego puedes cortarte el pelo con unas tijeras, afeitarte con una maquinilla o tijeras o maquillarte la cara con maquillaje. Y el mejor consejo que te puedo dar es este: nunca bajes la guardia ni te hagas el héroe, porque nunca sabrás cuándo un zombie que no has visto pueda venir y morderte, o cuándo podrás atraer a una horda después de saquear una tienda de armas y ponerte a pegar tiros porque te ves fuerte y confiado. Y ese ha sido el consejo número 100. Espero que te haya aclarado muchas dudas este vídeo y si ya conocías la mayoría, espero que al menos te haya entretenido. Si es así y quieres agradecérmelo, suscríbete a mi canal para que no te pierdas la serie de Sobreviviendo 100 días en Project Zomboid y ya que estás, no me vendría mal que le dieses al like y comentases. Y si te gusta Twitch y tal, que sepas que estoy por aquí haciendo streams de Project Zomboid ahora y de videojuegos en general. Soy Rocco. Te deseo mucha suerte sobreviviendo en Project Zomboid y que nos volvamos a encontrar.